Ok, pues bueno, profe. esta es la parte número 2. Y en la parte número 2 nos, nos lleva a utilizar la segunda hoja de nuestro libro de Excel. Y más o menos nosotros deberíamos de tener un formato como el que se encuentra aquí en pantalla. ¿Sale? Algunas de las opciones o algunas de los ejercicios que vamos a realizar, bueno, es dar formato de tabla con el comando dar formato de tabla. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ingresar fórmulas y modificaciones intuitivas. Vamos a agregar y quitar, agregar e insertar, perdón, filas y columnas. Vamos a mover columnas, lo mismo con las filas. Vamos a crear filas de totales. Vamos a eliminar columnas. Vamos a crear filtros y botones. Vamos a crear gráficos también de la misma manera. ¿Sale? No se preocupen, mira, me pregunta Juan si lo van a ir haciendo. Yo voy a dejar el video grabado para que ustedes lo vayan a hacer con calma la siguiente sesión. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes vean y que revisen cualquier punto, ¿sale? Y que si tienen dudas, pues aquí mismo me comenten. La práctica está simple, no es muy compleja, pero vamos a revisarla con calma para que ustedes cuando la realicen pues se les haga fácil, ¿vale? Oh, Entonces, profe, dígame. no la puede ir haciendo despacio y los que estemos listos la hacemos de una vez. Bueno, Voy a sí. ir lo más despacio posible y si gustan ir haciéndolo, pues adelante. Aunque Ok, para mí gracias. sería más cómodo que ustedes revisaran bien con calma. De todas maneras va a estar el video grabado. Más sin embargo, si ustedes quieren ir haciéndolo poco a poco, pues adelante. ¿Sale? ¿Para cuándo va a ser el trabajo, Va a profesor? ser para el día lunes. O sea, tenemos todo el fin de semana. Básicamente, es que la actividad la voy a subir el lunes. Se va a entregar probablemente hasta el martes o miércoles, entonces no hay ningún problema. Ah, bueno, ¿Vale? gracias. Entonces, para que igual no se presionen mucho, vamos trabajando al paso y vamos trabajando bien, ¿no? Tratando de abarcar lo más que se pueden temas. Es que el fin de semana es de loquear. Bueno, ok, sí. Todos tenemos vida social, entonces procuro no dejarles mucha actividad en fin de semana. Entonces, les voy a compartir pantalla de lo que es mi documento en Excel, ¿sale? Y ustedes deben de tener una plantilla como la que ven, ¿sí o no? Sí, ¿Estoy en lo cierto o no? sí. Ok, Sí, pues entonces, más o menos ustedes, si le dan en la parte de abajo de su libro, podemos trasladarnos entre la primera hoja y la segunda hoja. La primera hoja ya debe de estar como esta, ya debe de estar llena, ¿sale? Con cada una de sus funciones y fórmulas que realizaron. Entonces, eso ya. Sí, no te preocupes, lo realizo el lunes y en cuanto esté lo subes, no hay problema, Alexander. ¿Sale? La hoja número 2 tiene por nombre formato de tablas y gráficos y ustedes van a tener una plantilla como aquí lo indica. ¿Sale? Entonces, el primer ejercicio de esta, de esta práctica es ir a esa página. El segundo es dar formato de tablas con el comando dar formato como tabla. Ok, ustedes recuerdan y ustedes han hecho tablas en Excel, inclusive en algunos momentos los han llegado a hacer en Word. Pues bueno, la manera de hacer tablas en Excel son muy simples. No hay como ir llenando datos. Hola, por ejemplo, alumno 1, ¿vale? Alumno 2. Ok. Y estas tablas pueden ser creadas fácilmente con formato fuente, ponerle todos los bordes y poner un relleno aquí. Ok, es más o menos parecida como la tabla que tengo aquí en la parte izquierda. Y si ustedes lo ven es muy simple. No hay como ingresar datos, ponerle bordes con la herramienta bordes y
agregar un relleno con la herramienta rellenos. ¿Sale? Es muy simple, es muy fácil y es muy sencillo. Entonces, esa es la forma cotidiana, normal que ustedes conocen de trabajar con tablas. Más sin embargo, no es la única. Hay una forma muy sencilla, muy simple, muy dinámica de manejar este tipo de tablas. ¿Cómo se harían este tipo de tablas? Pues bueno, les voy a explicar a continuación. Yo voy a eliminar todo esto. Voy a eliminar mi tabla que creé y vamos a trabajar en esto. ¿Sale? Ya vimos cómo crear esto, que es muy simple. No hay como introducir los datos, rellenar los bordes y aplicar un color de relleno. Pues bueno, Excel ofrece una herramienta muy dinámica, muy buena, como lo es esta, dar formato como tabla. Esta herramienta lo que nos va a permitir va a ser crear de una forma dinámica, de una forma mucho más atractiva, mucho más dinámica, nuestras tablas. ¿Cómo pasa eso? Bueno, yo voy a dar clic aquí en formato de tabla y voy a elegir un estilo. Estos estilos ustedes ya los conocen, chicos. Estos estilos inclusive están predefinidos. Ustedes pueden ya utilizarlos o no. Profe, me quedo sin señal por si me saca la clase. Ok, Cristian, tomo captura de tu mensaje, ¿vale? Entonces, como les comentaba, nosotros con esta herramienta podemos dar formato. Podemos inclusive únicamente, y voy a borrar esto, únicamente tener los datos capturados, así como se encuentra. Y yo, a partir de inclusive solamente dar clic ahí, y yo solamente dándole clic a dar formato como tabla, puedo agregar o escoger uno de estos formatos. Voy a escoger uno aleatorio, voy a ponerle uno en color naranja. Y me aparecerá un rango o una ventana emergente. ¿Sí pueden ver la ventana emergente, chavos? Sí. Ok, dice dar formato como tabla. ¿Dónde están los datos de tu tabla? Pues bueno, Excel es muy intuitivo, muy inteligente, que solamente, inclusive yo tocando un elemento de lo que es mi tabla, me selecciona el rango de datos. Yo puedo agregar más tamaño, ¿sale? O quitar más tamaño, si es que Excel no logró capturar todos mis datos de la tabla. ¿Sí? ¿Cómo? Pues bueno, yo puedo darle a clic aquí y seleccionar un poquito más grande, un poquito más chico, más datos, menos datos. Cuando termine le doy clic aquí y regreso. Y dice, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, mi tabla sí tiene encabezados. Los encabezados son los siguientes. Los encabezados son matrícula, nombre, unidad, etc. Entonces yo me cercioro de que esta flechita esté seleccionada. Y voy a dar a aceptar. Y si se dan cuenta ustedes, básicamente, ok, espérenme. Ahí está. Vamos a dejarlo como estaba porque si no, no me lo toma. Como hice una modificación, yo doy aquí nuevamente dar formato de tablas, elijo y ahí está. ¿Sale? Entonces, lo que hace es darle un formato a mi tabla como tal. ¿Sale? Ahora, ¿qué ventaja tiene dar formato de esta manera a una tabla y dar formato a una tabla como la que hicimos hace rato, como número, perdón, control Z, número, alumno 1, alumno 2, por ejemplo. ¿Qué diferente es trabajar con esta tabla y con esta tabla de este lado? Bueno, ahorita se las voy a ir platicando. 1. Esta es una tabla estática. Los datos, las operaciones que tú realices con ella deben de ser introducidos como tal manualmente. Esta tabla no es intuitiva, no es dinámica. A diferencia de esta. Hola, profa. Esta tabla nos va a permitir. Ay, ¿cómo que señora maestra? No, perdón.
Luego nos vemos, adiós. Evelyn, apaga tu micrófono. Por favor, ¿podrían apagar su micrófono? Me dijo señora. Evelyn, apaga tu micrófono. Perdón. Gracias. Ok, bueno, continuamos. Esta tabla es una tabla considerada de manera estática, ya que cada elemento, cada parte es creada de manera individual y de manera simple, ¿sale? Esta tabla es más dinámica, ya que nos va a permitir generar ciertas funciones, fórmulas, gráficas, algunos filtros que nos van a permitir trabajar de una manera muy diferente y mucho mejor. Una de ellas, una de las ventajas, como lo dice la práctica, es darle formato, como ya lo estamos viendo. Puedes cambiarle color, puedes poner forma o lo que tú quieras. Pero otra de las ventajas es que nosotros podemos ingresar fórmulas y modificar fórmulas de manera intuitiva. Por ejemplo, para crear fórmulas, nosotros deberíamos de entrar, o podemos entrar de esta manera, poner el signo igual, realizar sumas, así como lo hacíamos. Y en primer lugar vamos a hacer eso. Vamos a sacar el promedio de estas tres unidades. Un ejemplo muy importante también es que estas fórmulas son muy intuitivas y son muy dinámicas. ¿Por qué? Cuando nosotros creamos esta fórmula, únicamente te ponían el nombre de la celda, F5, desde C5 hasta E5. Pues aquí no, esta tabla, incluyendo nuestra fórmula, dice y hace referencia a la tabla número 2 y hace referencia a las columnas unidad 1 y unidad hasta la unidad 3. Entonces, estas fórmulas son un tanto intuitivas, ya que nos van a permitir identificar con mayor claridad a qué tipo de columnas o a qué tipo de datos nos estamos refiriendo en el momento. ¿Sale? Entonces yo aplico mi función y ¿qué creen? Si ustedes vieron, y repito, hice mi fórmula únicamente en una celda. Vuelvo a hacerlo. Voy a utilizar la función promedio para sacar el promedio de ese alumno 1 en la unidad 1, 2 y 3. Selecciono la función, selecciono los datos que voy a promediar, cierro el paréntesis y solamente voy a dar un enter. Y miren, esta tabla es de manera dinámica, ya que nos permite de manera más rápido, es intuitiva, porque solamente lo hice en una celda y por default las demás celdas hicieron lo mismo, ¿sale? ¿Sí me voy explicando hasta ahí, chicos? Sí. Es menos trabajo, es una forma de manejar este tipo de tablas en Excel mucho más sencilla, mucho más fácil y mucho más versátil. Esta es una de las características que debemos de tener, ¿sale? Y eso es con respecto al punto número 2 de nuestra práctica. Digo, 3, de ingresar fórmulas y modificaciones intuitivas. Nosotros ingresamos una fórmula y las modificaciones se realizan de manera intuitiva, de manera automática. Tú ya no tienes que hacer más como lo hacíamos anteriormente. Por ejemplo, vamos a agregar números de este lado. Vamos a agregar aquí. ¿Sale? Y vamos a poner todos los números aquí de manera... ¿Sale? Me escribe algo. Ok. Y aquí yo voy a generar la misma función promedio. Selecciono mi rango de celdas y doy enter. Y se dan cuenta, aquí no lo genero de manera intuitiva. Aquí yo tengo que hacer esto y jalar para que mi fórmula se genere. Entonces, es un paso más que nosotros debemos realizar y que estas tablas dinámicas, nosotros aplicando formato de tablas, nos reducen el esfuerzo y de manera más rápido podemos realizar los trabajos, ¿sale? Entonces, esto es inserción de funciones, digo, de fórmulas y, bueno, funciones, en este caso, y modificaciones intuitivas. Excel
aplicando este formato, es muy intuitivo y lo vamos a ir viendo poquito a poco. Ahora, dice, agregar e insertar datos de la fila y columna. Yo puedo agregar de una manera muy simple, lo que son columnas. Por ejemplo, primeramente voy a crear una columna más aquí, perdón, porque dejé muy pegado esto. Voy a insertar una para poder explicarles bien. ¿Sale? Bueno, ok. Excel, y con este tipo de tablas dinámicas, me va a permitir crear columnas de una manera muy simple. Por ejemplo, voy a agregar una unidad 4. Solamente tengo 3 unidades, unidad 1, 2 y 3. Voy a agregar una columna que se llame unidad número 4. Y voy a dar Enter. Y miren, automáticamente Excel, y una vez utilizando el formato de tablas, si se dan cuenta, tuvo que rellenó los cuadros de al lado y le puso el formato y ya. A diferencia de que si yo lo estuviera haciendo manual, por ejemplo, vamos a poner alumno 5. Yo tendría que darle aquí, por ejemplo, las tablas y el resto, ¿sale? Entonces, aplicando un formato de tablas es mucho mejor y es mucho más rápido que estar trabajando de manera simple. Y así yo puedo, repito, voy a insertar otra de este lado para que quede acá. Yo voy aquí solamente poner unidad 5, unidad 5. Y automáticamente Excel, aplicando, obviamente utilizando formato de tablas, me genera todo el conjunto de columnas que pertenecen. Ni se va más para abajo, solamente utiliza el rango de tablas que estamos utilizando. ¿Sale? Y asimismo, con la parte de las filas, yo voy a insertar otro alumno, el 111, voy a dar Enter, y miren, inclusive las fórmulas que yo tenía aquí, las bajó. Si yo quisiera insertar otro alumno aquí, pues bueno, no lo hace de manera correcta, ¿sale? Entonces no hay como utilizar un formato de celdas muy simple y para trabajar de manera muy sencilla, ¿sale? Esto es agregar e insertar filas, que es en el punto 4 de nuestra práctica. Ahora, en el punto 5 me pide mover columnas. Pues bueno, para mover columnas, yo puedo hacer lo siguiente. Supongamos que yo aquí creé una tabla como esta. Voy a copiarla y pegarla, ¿vale? Ok, ¿me preguntas algo, Alexander? Coméntame, dime. ¿Cuántos tenemos que insertar hacia Mira, filas? inserté unidad 4 y unidad 5 aquí, en columnas. Y en filas únicamente inserté el alumno 111. ¿Sale? Eso es lo que vamos a insertar nosotros Eso igual, es lo que ¿verdad? ustedes van a estar realizando. ¿Sale? Y, profe, la unidad, las unidades que insertó apenas, ¿también las vamos a rellenar o así se van a quedar? Ahorita las vamos a rellenar, ¿sí? Sí, Gracias por preguntar, se me estaba pasando. Vamos a rellenar. Y aquí vamos a hacer vamos a hacer uso de una función que ya trabajaron en la unidad pasada. Vamos a rellenar esto y vamos a utilizar la función aleatorio. Vamos a ponerle aleatorio entre. Recuerden que aleatorio entre nos permite establecer un rango de números que se generen. Vamos a ponerle entre 0 y 10. Y Enter. Y se dan cuenta, lo mismo. Yo genero una función en una sola celda. Establezco mis rangos de 0 a 10. Y solamente doy Enter y miren. Tan simple como dar un Enter y trabaja solita la tabla. Entonces, es muy intuitiva, muy fácil de trabajar. Esto es sencillo de hacer. Entonces, dejo un poquito y quiero darles un bonus extra para trabajar con esto. Ok, el paso número 5 nos pedía mover columnas. Bueno, mover columnas y mover filas. En esta práctica lo único que vamos a hacer es mover columnas. ¿Cómo yo movería una columna? Bueno, tendría que seleccionar esto y moverla de aquí para acá. Pero,
Si yo muevo una columna o la elimino, por ejemplo, en este caso que tengo otra tabla abajo, miren, si yo elimino, ¿qué hago? ¿Qué haría? Se va la tabla de abajo, pero eso ahorita lo vamos a ver. Para mover estas tablas de manera intuitiva, yo tengo que cerciorarme que mi tabla parezca un triangulito como esto que ven aquí. Yo selecciono la columna que quiero mover. En este caso voy a mover la unidad 4 aquí. Entonces voy a seleccionar aquí que me aparezca ese símbolo en el cursor. Doy clic y voy a poder mover mi fila, mi tabla para acá, sin ningún problema. ¿Sale? Ahora, yo también voy a hacer lo mismo con esta. Recuerden, voy a mover esta columna hacia este lado. Recuerden que yo tengo que esperar hasta que mi cursor se vea de la siguiente manera. ¿Ahí vamos bien? Doy clic sin soltar, lo jalo hasta donde yo lo quiera mover. Y se dan cuenta, lo único que modifica es la columna de mi tabla. No se mete ni con nada de esta parte, ni con nada de aquí. Ustedes miren, cuando ustedes se esperan al cursor así en crucecita, ¿dónde está? ¿Dónde está? Chin, 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 ya no lo encuentro. Aquí está. Cuando ustedes seleccionan, miren, solamente selecciona el rango de la tabla. No más, ni se va para acá abajo, ni se va para arriba, ¿sale? Entonces, es una de las ventajas de estas tablas dinámicas. Y bueno, con eso nosotros podemos mover y ¿cómo se llama? E insertar, bueno, mover columnas y de esa misma manera nosotros vamos a poder mover las filas, ¿sale? Entonces, el punto número 6 de nuestra práctica dice filas totales y no solo, bueno, y no solo en los finales. Ok, miren, estas tablas dinámicas cuentan con una función muy importante. Nosotros seleccionamos nuestra tabla, es importante que estemos en nuestra tabla. Cuando nosotros ya tocamos nuestra tabla, verán que aquí arriba aparece una pestañita que se llama diseño. Si yo lo voy afuera, no aparece, miren, desaparece. Si yo doy clic dentro de mi tabla, se va a volver a mostrar esta pestaña de diseño. Lo que hace alusión que estas tablas dinámicas, bueno, estas tablas tienen sus propias modificaciones, tienen su manera de trabajar. Para yo crear totales, lo que haría sería lo siguiente. Yo le daría igual a súmame todos estos datos de aquí. Yo tendría que hacer eso si lo estuviera haciendo manual y me daría 75. Pero como estas tablas son muy dinámicas, lo único que tengo que hacer es posicionarme aquí, irme a la pestaña de diseño y checar o darle un check, darle palomita al donde dice fila de totales. Doy clic y miren, parece magia. Creó una fila de totales del promedio de aquí. ¿Sale? ¿Qué fórmula estableció? Un subtotal, donde generó la suma y generó un promedio. Entonces, esta es una forma, o esta es una fórmula, bueno, es una forma más dinámica de trabajar con tablas. Ahora, ¿por qué dice en el ejercicio? Agregar, filas de totales y no solo en las filas finales. Si ustedes se dieron cuenta, yo seleccioné esta tabla, me voy a diseño y dice filas totales. Yo puedo desmarcarla y se va a las filas totales. Puedo marcarlas y se va a las filas totales. Pero solamente genera el total en la esquina. Pues está un poquito raro, ¿no? Si yo quisiera realizar la suma por unidad, yo me puedo ir a esta tabla y de manera dinámica, ya no tendría que ponerle igual a suma, No, ya no. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo doy clic aquí, me aparece una flechita hacia abajo. ¿Sí la logran ver? Sí. Ok, yo nada más doy clic ahí y miren, esta tabla es muy dinámica que me va a permitir generar, generar las funciones sin que yo tenga que escribir. Ya, por ejemplo, yo lo único que le diría, pues súmame todos los datos. Y también aquí, cada vez que yo me
pase a una celda, miren, ya no tendría que escribir funciones, ya nada más le digo sum. Ahora, no solamente me permite realizar sumas, también me permite calcular promedios, también me permite encontrar el máximo, también me permite encontrar el mínimo, ¿sale? Si yo quisiera encontrarlo, y es de una manera mucho más fácil y sencilla, ¿sale? Bueno, pues esta es una manera de agregar totales y también en cada una de ellas. Y ahí yo puedo modificarla las veces que yo quiera, ¿no? Desviación estándar, etcétera. De manera muy simple y muy fácil. Cuando aquí nosotros tendríamos que escribir la función max, ¿sale? Y etcétera, ¿no? Y seleccionar el rango. Aquí está. Tenemos que seleccionar el rango, Pero bueno, en este tipo de formato de tablas me lo permite hacer de manera más simple y más fácil. Otro punto de nuestra práctica dice es eliminar columnas. Era lo que les estaba explicando. Voy a eliminar la unidad número 5. Si yo lo hiciera de manera manual, miren lo que pasaría. O de manera simple. Yo eliminaría el alumno 3 que tengo datos abajo de esa tabla. Y se va el alumno 3 también. Y yo no quiero eso. Pues bueno, yo solamente voy a trabajar con esto. Le voy a dar aquí clic derecho. Y le voy a dar aquí en eliminar columna de la tabla. ¿Sale? Voy a darle a eliminar. Y miren, ¿qué creen? Solamente eliminó la columna de esta tabla. Y esto lo dejó intacto. ¿Sí pudieron ver esa parte, chavos? Entonces, esta es una de las ventajas que tenemos al trabajar con formato de tablas, de que no tengamos que eliminar datos que se encuentren por debajo o al lado de nuestras filas o por debajo de nuestras columnas. Entonces, es una manera muy simple de trabajarlo. Otro punto de nuestra práctica es crear filtros y botones. ¿Cómo yo creo filtros y botones? Bueno, platicarles rápidamente. Estos son algunos de las características que el formato de tablas nos permite. Y si se dan cuenta es de una manera muy simple, de una manera muy dinámica en la cual nosotros podemos trabajar con tablas. Ya no lo estamos haciendo como con fórmulas y funciones en la clase pasada. Ahora ya estamos usando un formato de tablas particular de Excel que nos permite trabajar de una manera mucho mejor estos elementos, ¿sale? Bueno, pues botones de acción. ¿Cómo son esos? Los botones de acción son como un tipo filtro. Me voy a posicionar aquí en mi tabla. Me voy a ir a la parte donde dice pestaña diseño y aquí en donde dice insertar segmentación de datos. Voy a hacer, Excel nos permite crear filtros. Esos filtros son de la siguiente manera. Yo puedo filtrar mis datos solamente por alumno 1. Estoy buscando al alumno 5. Yo solamente quiero que se muestre información del alumno 3. Y miren, mi tabla se reduce y solamente muestra, ¿sale? Datos del alumno 3. Pues bueno, en Excel hay otra forma, en este formato de tablas hay otra forma más simple de hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Pues me voy a insertar segmento de datos. Puedo filtrar mis datos por matrícula, nombre, unidad y tal. Pero bueno, para esta tabla lo más útil es filtrar nuestros datos por el nombre. Entonces yo doy check aquí y miren, me aparece una tablita. Esta tablita es muy dinámica, es muy simple, es muy sencilla y es muy buena. ¿Por qué? Me muestra una serie de botones, por así decirlo, como macros, donde yo puedo filtrar solamente dando un clic. Quiero los datos del alumno 4. Ahí están, los datos del alumno 4. Los datos, pero ¿qué crees? Necesito los datos del alumno 6. Ahí está. Yo quiero los datos del alumno 6 y del 4. Del 4, del 5 y del 6. Con la tecla Shift, yo selecciono, mantengo apachurrado la tecla Shift y puedo seleccionar un conjunto de datos que deseo filtrar. Miren. Entonces, es una manera muy simple de filtrar. Si yo deseo eliminar el filtro, únicamente elimino esto. En su práctica debe de estar los botones de esta manera. ¿Vale? Bueno,
Esta es una ventaja que Excel nos permite trabajar y que si ustedes son muy curiosos para esto, pueden encontrar muchísimas formas de cómo trabajar esto. La práctica tiene el fin de aprender cosas nuevas. Estas son cosas nuevas. No sé si algunos de ustedes ya las conocían o no, pero son un conjunto de actividades nuevas. Pues bueno, los últimos puntos de la práctica dicen es crear una hoja, bueno, crear gráficas de columnas en 3D, usando descripción y unidades. Entonces, yo voy a seleccionar mi tabla, nada más en algún lugar de la tabla. Me voy a la parte de la pestaña insertar y voy a agregar una columna o bueno, una gráfica en tipo de columnas 3D. Y solamente con yo dar clic en la tabla y seleccionar mi gráfico, miren, me genera mi gráfico de una manera muy simple. Aquí ya lo más difícil es darle doble clic al título. Aquí lo más difícil es darle clic al título y cambiar el nombre, ¿no? Aquí le pondríamos, por ejemplo, fundamentos. Y yo puedo llevar una gráfica de cómo van sus evaluaciones de ustedes. ¿Sale? También me pide que genere una gráfica en 3D, pero circular. Entonces, yo voy a irme aquí, seleccionar cualquier dato de mi tabla. Me voy nuevamente a insertar. Aquí en gráficos, selecciono un gráfico 3D circular. Ok, perdón, control Z. Desde aquí. Insertar gráfico en 3D circular. No sé qué pasa, pero no me muestra los datos. A ver. Ok, vamos a ver. Pero ok, ya recuerdo. Para generar esta tabla, voy a seleccionar parte de mis datos. Voy a ir aquí en nombre y unidad 1, gráficos en 3D. Ahí está. Para esta práctica, se me estaba pasando a comentarles que vamos a trabajar únicamente con una visualización propia, o ¿cómo se dice? Personalizada de datos. Aquí, el objetivo de esta gráfica circular es mostrarnos el desempeño de los alumnos en una unidad en específico. Si yo incluyo más unidades, pues este gráfico no nos sirve para eso. El gráfico circular nos va a servir en este caso para mostrar datos de forma más ordenada de un solo elemento. Y aquí, unidad 1. Me muestra la evaluación de unidad. Yo también puedo generar otra tabla donde selecciono con control, selecciono los otros datos de acá de la unidad 2 y me voy a insertar e inserto mi gráfico en 13. Y este es de la unidad 2. Entonces, ustedes van a generar estos datos, estas gráficas en casa. Mínimo deben de tener de la unidad 1 y 2 en circulares y una general que sea en barras. Ahí está. Y en esto va a consistir su práctica. Su práctica incluye eso. Ya pueden aplicar colores, texturas, títulos como ustedes quieran, solamente dándole clic aquí, cambiar los colores, formato. Aquí les aparece la pestaña de formato para poder cambiar colores, líneas, etc. Entonces, en esto va a consistir la práctica y esto es lo que ustedes van a realizar. ¿Sale? Si se desconecta, si se va a acabar la sesión, nos volvemos a conectar para las dudas y para los comentarios. Mientras voy a terminar la grabación, ahorita nos volvemos a conectar.